Dialogamos en esta oportunidad con la doctora Zulma Villa Vilches, miembro del directorio del Instituto Internacional de Derecho y Sociedad y abogada de la Central Única de Rondas Campesinas del Perú. Doctora Zulma, el día 5 de este mes se publica un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre una serie de denuncias que ha interpuesto las organizaciones sociales del Perú con respecto a la persecución y también al seguimiento permanente que han sido objeto varios dirigentes sociales en Cajamarca y pobladores que viven en la parte alta donde se ubica el proyecto minero Conga. ¿Cuál es el resultado concreto? Efectivamente, hace un par de días la Comisión Interamericana nos notificó respecto a una resolución donde señalaba que se había otorgado medidas cautelares a los líderes y lideresas de Cajamarca que estaban sufriendo amenazas, hostigamientos desde una valoración de hechos noviembre del año 2011 hasta marzo del 2014, ¿no? Esto es una resolución histórica, como lo señalábamos el día de ayer con las rondas campesinas, puesto que la Comisión Interamericana reconoce que no solamente hay una resistencia en Cajamarca respecto a un megaproyecto Conga, sino que existe también esta resistencia de defensa frente a derechos fundamentales de los pueblos. ¿Qué indica esta resolución de que es favorable para los dirigentes sociales? O como los medios de comunicación informan a nivel nacional que precisamente la denuncia interpuesta por las organizaciones sociales no ha tenido buena respuesta por la CID. Sí, sería importante, antes de señalar que ha sido positiva esta resolución para las líderes y lideresas de Conga, es señalar de que las rondas campesinas, las comunidades campesinas y las organizaciones nacionales indígenas activaron dos mecanismos ante la Comisión Interamericana. Un mecanismo fue la medida cautelar en el año diciembre del 2011, con hechos que se habían producido en noviembre y hechos que han sido informados de manera permanente hasta marzo de este año. Y el otro mecanismo es la petición, es la denuncia, donde se pide que el Estado respete el consentimiento de los pueblos para que no se imponga de manera ilegal este megaproyecto. Entonces, en la medida cautelar, ¿qué se busca? Se busca la protección de la vida e integridad de los líderes y lideresas, porque consideramos de que hay una situación grave y urgente que debe ser atendido por la Comisión Interamericana y tiene que ser una suerte de adopción de medidas cautelares, que ese es el término jurídico, que garantice de esta manera, a partir de una comunicación al Estado, la vida e integridad. Entonces, la respuesta es, si ha sido positiva para las rondas campesinas, efectivamente que sí, porque se ha cumplido con el pedido que se ha hecho, que es el de que se garantice de manera efectiva la vida e integridad de estos líderes que están siendo hostigados. Y la Comisión Interamericana en esta resolución valora, como le decía, hechos de estos 2 años, en lo cual él mismo señala que se ha cumplido estos requisitos, estos 3 requisitos que pide la medida cautelar. 1, la gravedad; 2, la urgencia; y 3, lo que es la irreparabilidad. Entonces, si me permites, acá yo tengo precisamente la resolución donde dice: respecto a la gravedad, la Comisión dice se encuentra cumplido en vista de los continuos ciclos de amenaza y hostigamiento y actos de violencia que han sido víctimas los beneficiarios. En cuanto a la situación de riesgo, también dice se ha cumplido porque los factores de riesgos no solamente se han mantenido activos, sino señala que se han incrementado. Y respecto al tema de la irreparabilidad, acá dice la propia Comisión Interamericana que se encuentra cumplido en la medida que la posible afectación que se puede producir a estos líderes y lideresas es al derecho a la vida, a la integridad personal, que constituye sin duda la máxima situación de irreparabilidad para cualquier ser humano. Correcto. ¿Qué significa de que el Estado tiene 15 días para poder informar sobre las acciones que ha podido implementar sobre una serie de denuncias que han hecho los dirigentes sociales? Sí, efectivamente, acá la Comisión Interamericana, ¿cómo resuelve? Resuelve señalando que
le dice al gobierno peruano adopte las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad, pero además le señala de que esta adopción de medidas no puede ser una adopción de medidas tomadas de manera unilateral, sino que tienen que ser concertadas con los beneficiarios y con sus representantes legales. Incluso le dice, yo como Comisión Interamericana tengo que hacer seguimiento a esta resolución que yo emito, por lo tanto usted tiene que informar sobre estas medidas en 15 días de plazo. Entonces, ¿qué está obligado el Estado en este momento? Informar los dos puntos que ha señalado la Comisión. Primero, adoptar las medidas necesarias y segundo, concertar para esas medidas con los beneficiarios de esta medida cautelar. Sin embargo, en el informe que hace el Estado peruano a través del gobierno nacional, indica que la DINOES o la policía en ningún momento ha actuado de una forma negativa contra la sociedad civil en Cajamarca. Además, también manifiesta en sus informes que no hay denuncias de los dirigentes sociales o de las personas que han sido afectadas por la supuesta persecución que ellos lo llaman o por acciones que van en contra de los derechos humanos hacia las autoridades competentes. ¿Eso es verdad? Bueno, lo que ha quedado acreditado con esta medida cautelar es que todos los hechos que han sido denunciados por los ronderos y las comunidades campesinas han sido acreditadas con fotos y con testimonios. Por lo tanto, la Comisión Interamericana incluso señala que la información aportada por el Estado peruano es insuficiente para poder dar cuenta de que el Estado está garantizando la vida y la integridad. De hecho, ya la Comisión Interamericana sacó un comunicado de prensa el año 2012, el 6 de julio, después de las muertes que se produjeron tanto en Selendín como en Bambamarca y sobre todo los ataques que hubieron acá en Cajamarca a partir de la vigilia. Entonces, el uso ilegal de la fuerza por parte del Estado creo que ha quedado acreditado con las fotos, con los videos, no solamente aportadas por los peticionarios en este caso, sino por la población en general de Cajamarca. Acá estamos en una resistencia de pueblos, pero también la población de Cajamarca ha sido fundamental para que la Comisión Interamericana conozca los actos de abuso que se están produciendo, no solamente el año 2011, no solamente el año 2012, 13, sino que también cómo se está incrementando en los últimos días estos actos de hostigamiento, de detenciones arbitrarias a líderes, el querer sindicarlos con tenencia ilegal de armas. Entonces eso es preocupante. Incluso hace 2 días han sido víctimas también de estas detenciones arbitrarias, personas que son extranjeras, que simplemente venían como turistas a Cajamarca y su delito fue ir a visitar a la familia Chaupe. Y esta familia, como saben, también es beneficiaria de esta medida cautelar. Entonces lo que estamos viendo es que el Estado peruano ha estado dando declaraciones, esperemos que sea más bien posiciones personales, no más que posiciones institucionales. De hecho, el día de hoy nosotros hemos mandado una comunicación a la Comisión Interamericana bastante sorprendidos y preocupados con las declaraciones del señor Juan Jiménez Mayor. No, ayer hablaba con otros medios de comunicación y le decía, no es el señor Juan Jiménez Mayor a título personal que tiene que hablar, sino tiene que hablar como representante del Perú ante la OEA, y en su condición tiene que tener mucho cuidado en qué es lo que está transmitiendo en sus declaraciones, puesto que puede dar a entender, y de hecho uno lo puede leer literalmente en sus declaraciones, que dice que las actividades del megaproyecto se retoman porque ha sido rechazado en esta medida cautelar. ¿No son declaraciones parcializadas o en todo caso no obedecen a la verdad según el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Lo que pasa es que todos han señalado, o la mayoría de medios de comunicación en Lima, que las rondas campesinas no habrían ganado esta medida cautelar, en tanto no han paralizado el megaproyecto Conga. Sin embargo, si uno lee la resolución de la Comisión Interamericana, señala que hay temas que son consecuencia de un análisis de fondo que corresponde no a establecerlas en una medida cautelar, sino establecerlas en una petición
una petición que de hecho le indicaba ya está ante la Comisión Interamericana. Entonces, señalar que no se les ha dado la razón porque no ha habido un pronunciamiento en este extremo significa no solamente una mala información, sino una provocación que se está haciendo a los pueblos, y los pueblos se sienten además bastante preocupados porque hay un mensaje que se ha dado a partir de las declaraciones del señor Juan Jiménez Mayor de decir que las actividades continúan del megaproyecto Conga, lo cual se contradice porque el Estado ha estado informando todo este tiempo que las actividades están paralizadas. Exacto, están paralizadas. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que con estas declaraciones se corrobora lo que nosotros hemos denunciado todo este tiempo ante la Comisión Interamericana, que las actividades de este megaproyecto no están paralizadas y que estamos incluso solicitando a la Comisión Interamericana pueda intervenir en tanto puede devenir en irreparable si continúa, sobre todo digamos, esta declaración de Juan Jiménez Mayor pueda ser entendida como una aprobación pública de que continúen las actividades. Claro, hemos dado lectura al informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en ninguno de las conclusiones de la comisión dice retomes el proyecto o declares infundado la petición de los dirigentes sociales. Por lo tanto, a mi entender, y seguramente también al parecer de muchas personas quienes han dado lectura al informe, son declaraciones, consideramos que no se ajustan a la verdad. Es verdad. Sí, de todas maneras, cuando salieron las primeras declaraciones del ministro de Justicia y luego salieron las declaraciones del señor Juan Jiménez Mayor, para nosotros fue una preocupación inmensa, porque eso daba cuenta de una actitud de mala fe de, se supone, funcionarios del Estado que van a tener la responsabilidad de cumplir las recomendaciones que señala la Comisión Interamericana en esta medida cautelar. Por ese motivo es que el día de hoy nosotros hemos enviado una comunicación a la Comisión Interamericana señalando esta preocupación para que pueda, primero, la Comisión Interamericana publicar en su totalidad esta resolución en su página web, porque tenemos entendido que donde salió publicado ha sido en el Ministerio de Justicia, pero tergiversando toda esta información, para aclarar también el alcance de la medida cautelar, para que puedan entender desde la propia comisión cuál ha sido el alcance de esta medida cautelar, para que no se siga tergiversando y se siga malinformando no solamente a la gente de Cajamarca, no solamente a las comunidades, ¿no?, sino también al pueblo entero de Perú. Doctora, hay un informe permanente de las organizaciones sociales de Cajamarca desde el año 2011 hasta el presente año, los primeros meses de este año, sobre las acciones que se han venido desarrollando en función a las luchas del pueblo de Cajamarca en contra del proyecto minero Conga. ¿A cargo de quién ha estado este informe? Bueno, estas comunicaciones siempre se han trabajado en equipo. La parte legal ha estado a mi cargo. Además, soy miembro de un instituto, el equipo jurídico está siempre apoyándonos, pero además la parte de los jurídicos no podríamos hacer nada sin la información proporcionada por las propias comunidades y las rondas campesinas. Y ahí yo quiero destacar la labor de los guardianes de las lagunas, porque ha sido fundamental la información que ellos nos han proporcionado junto con los líderes ronderos, los líderes sociales, con estas fotos, estos testimonios, que nos ha permitido que cada denuncia, que cada hecho que nosotros hemos alegado ante la Comisión Interamericana se haya ido con pruebas, ¿no? Se haya ido con evidencias, para que si decíamos nos están filmando, si decíamos nos están persiguiendo, las filmaciones teníamos fotos, la persecución teníamos incluso informes de inteligencia, si decíamos hemos sido víctimas de maltrato, de hecho hay fotos, por ejemplo, del presidente de la comunidad de Chetilla, de la ronda de Chetilla, donde estaba siendo no solamente golpeado, detenido arbitrariamente, sino los policías que lo hacían no tenían identificación y además estaban encapuchados. Hasta el último, que ha sido uno de los beneficiarios, que ha sido el señor Luis Maita y el señor César Estrada, también como ellos, bueno, en el caso del señor César Estrada, como periodista, también cumpliendo su labor
de periodismo, ¿no?, mediático, y de informar a la población lo que estaba pasando, también fue golpeado por las fuerzas del orden y también por seguridad privada de la empresa. El Estado tiene que acatar estas decisiones. De todas maneras, Está obligado a acatar las decisiones. según la Convención de Viena, el principio de buena fe es una obligación por los cuales el Estado se compromete a cumplir todo lo que implica el marco internacional, por lo cual el Estado, en uso de su soberanía, ha decidido cumplirlo. ¿Qué indica? ¿Que ya no veremos más persecuciones de la DINOES? ¿O no nos garantiza nada? Bueno, ustedes saben que las medidas cautelares, a pesar de que las tenemos a nivel internacional, puedan no cumplirse por el Estado, pero eso no implica que nosotros vamos a seguir insistiendo para que no solamente se conviertan en medidas cautelares, que si no se cumplen se vayan a la Corte Interamericana como medidas provisionales. ¿La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene que ver con la inviabilidad o la viabilidad de Conga? Lo que la Comisión Interamericana puede determinar en la parte de fondo es si es legal o no la presencia de un megaproyecto, y eso a partir de una evaluación si se ha dado el consentimiento y el respeto a los derechos fundamentales de los pueblos originarios de Cajamarca. ¿Se ha hecho este pedido también a la Comisión? En la petición. Pero no se han pronunciado sobre ese tema. Todavía la petición está en despacho, está en evaluación, entonces aún la Comisión Interamericana no se ha pronunciado sobre el fondo, ¿no? ¿Pero le compete pronunciarse? Le compete pronunciarse en tanto las organizaciones nacionales indígenas, las comunidades campesinas y las rondas campesinas han señalado que este megaproyecto, al ingresar dentro de su territorio ancestral, no ha contado con el consentimiento, es decir, no solamente no han sido consultados, sino no tienen el consentimiento de estos colectivos, y porque además impactarán de manera significativa en la vida no solamente cultural, biológica, espiritual, sino en la propia vida de los pueblos que allí habitan. Las organizaciones sociales en Cajamarca y los campesinos, ¿están actuando de acuerdo a ley dentro del marco legal y la Constitución? Yo creo que eso es lo histórico, que las comunidades campesinas y las rondas campesinas están acudiendo al sistema interamericano por vías legales para hacer respetar sus derechos. Yo ayer señalaba que ahora los estados, no solamente del Perú, sino los estados de Latinoamérica, deben entender que los pueblos indígenas conocen sus derechos y lo van a hacer prevalecer incluso ante instancias internacionales. Gracias, doctora. Muy amable.